todo lo que es la región sacrocoxigia, además de la región sacrocoxigia, se puede presentar también en la región dorsolumbar y en talones, ¿no? Las úlceras de presión vienen siendo, ¿de qué tipos nomás conocen las úlceras de presión? ¿De qué grados conocen las úlceras de presión? Doctorita, yo las he visto, pero no sé qué grado son, porque francamente cuidé a un paciente adulto mayor que tenía ya o sea, he hecho ya un hueco. Mil disculpas por Ya, esa expresión, ya en la parte del coxis. ya. Muy bien. Doctora, los grados son el uno, grado uno, ¿verdad? Ya, Cuando hay un enrojecimiento de la piel, ya. ¿sí? También hay el grado 3 cuando hay esta dermis totalmente dañada. Generalmente nosotros hablamos, bueno, vamos a hablar de las cuatro clasificaciones de las úlceras de presión. Nosotros vamos a tener 4 grados de úlceras de presión. En este caso, nosotros identificamos que el grado número 1 se presenta un eritema. La palabra correcta es eritema no blanqueable. Generalmente se presenta rojo, está rojo como en forma de una quemadura. ¿Sí se han visto cuando se han quemado? Tenemos nosotros la categoría 2 que vamos a tener ya una úlcera de expresión parcial, ¿no? Va a estar un poquito espesa y un poco más profunda. Ya va a tomarse la epidermis y la dermis. En cuanto cuando nosotros hablamos de la categoría 3, en este caso vamos a hablar de la pérdida total del grosor de la piel. Ya tenemos un grado de excavación. Ya tenemos la epidermis, la dermis y ya está llegando a la subdermis. Y por último tenemos el grado 4 o necrótica, que vamos a tener la pérdida total del espesor de los tejidos. Además de esto, como habíamos hablado inicialmente, las úlceras de presión generalmente siempre se va a presentar en la parte dorsal. Cuando nosotros hablamos en una posición anatómica, nosotros estamos hablando que toda esta porción se llama anterior o ventral y la parte posterior se llama posterior o dorsal. Entonces podemos encontrarlo a nivel occipital cuando estamos hablando de la región posterior del cuello. También se puede encontrar en la parte a nivel de los omóplatos, como habíamos hablado a nivel dorso lumbar. También se observa mucho a nivel de glúteos. Vamos a hablar también posterior a las rodillas, o nosotros estaríamos hablando, en este caso, de la región poplítea y por último en los talones. Como les decía, con mucha más incidencia, estas úlceras de presión se presentan a nivel de la región, en este caso sacrocoxigia y a nivel de los talones. Por eso se pide y se habla en las guías internacionales que uno debe hacer un cambio de posición del paciente cada 2 horas, movilizándolo. En este caso, si mi paciente es un paciente totalmente encamado, no solo necesitamos movilizar, también necesitamos tratar con un colchón antiescaras. Dígame, Gaby. No, Gaby. no, doctora, se me activó, no sé por qué. Ah, ya, está bien, no se preocupe. Disculpe, No. gracias. Entonces, bajo estos conceptos que tenemos, que las úlceras de presión se empiezan a dar cuando mi paciente adulto mayor, cuando mi paciente con discapacidad, cuando mi paciente que tiene hemiplegia, ya sea de un lado, ya sea del otro lado, ya sea en este caso de las 4 extremidades, se mantiene en la misma posición. No es necesario que sea solo un paciente adulto mayor. Si tenemos un paciente con accidente, en este caso con un trauma craneoencefálico grave, con un trauma espinal grave, nosotros vamos a tener pacientes que pierdan la movilidad de las extremidades. Y por tal razón, estos pacientes no van a poder movilizarse por sí solos y vamos a tener en casa las muy temidas úlceras de presión. Las úlceras de presión, en este caso, necesitan curaciones diarias con medios húmedos. Permítame un momento, por favor. Muy bien, mil disculpas. Entonces necesitamos curaciones húmedas diarias con nuestro paciente cuando ya tenemos la presencia de estas úlceras, en este caso,
o en estas escaras. Nosotros necesitamos utilizar nuestras curaciones húmedas, ¿no? Generalmente aquí en Ecuador se utiliza muchísimo lo que se denomina el parche de Duoder, o también se pueden hacer en este caso las curaciones con sulfadiazida de plata y con gasa vaselinada. Lo muy importante es también separar las piernas. ¿Por qué? Porque el mucho tiempo de estar una pierna sobre otra siempre va a presentarse el riesgo de presentar una úlcera en el borde interno de la piel. En este caso se puede dar entre las piernas, ¿no? No sé si ustedes han visto que algunas personas para evitar las úlceras de presión colocan en unas medias nylon o en algo que sea una tela muy suavita, colocan linaza para poder levantar talones, para poder separar piernas. ¿Ustedes han observado eso? No, doctorita. Sí, entonces, no sé si alguien ha observado, tal vez Alexandra, tal vez Gabriela, no sé, alguien ha observado cómo Sí, separa. doctor, sí he observado. Ya, muy bien. Entonces, separan en este caso la unión de la piel. ¿Para qué? Para evitar las úlceras de presión en este caso. Lo que sí se recomienda, y nuevamente les digo, sentar en el mueble o en el sillón en la tarde y en la noche al paciente AM/PM para también evitar los trombos. Cuando nosotros tenemos un paciente acostado o un paciente encamado de larga evolución, el riesgo de que presenten un TEP es muy alto, el riesgo que presenten un tromboembolismo pulmonar es muy alto. ¿Por qué? Porque el paciente no está movilizando su cuerpo. Entonces, nuevamente, vamos a hacer una sugerencia. Si tengo un paciente encamado, con asistencia del personal que lo estoy cuidando, vamos a tratar de sentarlo en una silla que tenga, en este caso, unos bracitos a los lados. Vamos a sentarlo AM y PM para ayudar a activar la circulación. Además, también cuando esté en cama, vamos a utilizar el colchón antiescaras. Este colchón antiescaras va a permitir o va a disminuir el riesgo de presentar las úlceras de presión. El tratamiento de las úlceras de presión, cuando son grado 1 y grado 2, son sencillas, se podría decir, pero cuando esto avanza a grado 3 y grado 4, ya debe ser tratado y observado directamente por un cirujano plástico. Pero una pregunta para todo el foro. ¿Ustedes piensan un paciente de 84 años de edad que tiene paraplegia, tiene en este caso parálisis de las cuatro articulaciones? Además de esto, el paciente presenta, no sé, demencia senil, pongámosle así. El paciente tiene una úlcera de presión grado 3 por presentarse o por estar mucho tiempo en la misma posición. ¿Ustedes piensan que el paciente sería candidato para un injerto realizado por cirugía plástica? No, doctorita. ¿Por qué? Porque esa úlcera, la franqueza que en el hospital que yo estuve les sabían poner unos parches y todo, El entonces le parche, ayudaron parche bastante, clínico, sí, unos ¿ya? parches, les pusieron unas cremas y francamente sí se vino a curarse el paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Otro criterio. Otro criterio. ¿Ustedes piensan que sería candidato para un injerto? Un paciente con una escara o con una úlcera de presión grado 3-4. Vamos a ver si está Rina Machuca presente. ¿No? Vamos, Alexandra. Buenas noches. Bueno, creería que no, porque adicional a la demencia senil que tiene, también tocaría ver si tiene problemas en el corazón también. Ya, muchas gracias por su participación, Alexandra. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Katy, Yandu. Bueno, en vista de que no hay más participaciones, bueno, yo les voy a contestar esta pregunta que les acabo de formular. El paciente no sería candidato para injerto porque el paciente, no porque se le realice el injerto, el paciente
va a caminar. Nosotros necesitamos movilidad, necesitamos que disminuya el riesgo de la presión. Pero si yo coloco un injerto y el paciente se va a mantener en la misma posición, en este caso de cúbito dorsal, o va a permanecer acostado todo el tiempo, nuevamente se va a formar la úlcera. Nuevamente se va a formar la úlcera. ¿Sí? Listo. Entonces, hay que valorar mucho el riesgo-beneficio. En un paciente adulto mayor se valora mucho el riesgo-beneficio. Nosotros tenemos que tener una mirada en túnel, una mirada directamente a mi paciente. Mi paciente no se parece a su hermano, no se parece a mi vecino, no se parece al paciente que cuidé anteriormente. El riesgo que tienen los adultos mayores son inminentes y son varios dentro de los principales, como habíamos hablado. Pacientes encamados, pacientes con riesgo de presentar un tromboembolismo pulmonar, de presentar una trombosis, pacientes que tienen riesgo de presentar úlceras de presión que se formarán escaras, pacientes que tienen riesgo a las caídas porque son personas que se vuelven frágiles, pacientes que tienen riesgo a presentar fracturas por las caídas, por el desgaste de los huesos. ¿Cuál es la patología que conocemos nosotros como el desgaste de los huesos que presentan los adultos mayores? Cuéntenme. La osteoporosis. Por favor, esperamos unos minutitos a la doctora Janina Pimentel. Tiene un problema de conexión. Unos minutitos estimados. Muchísimas gracias. Mil disculpas, por favor. No sé qué le pasa, mi internet está un poquito fluctuando, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que habíamos hablado, sí, Cristina, muchas gracias. El riesgo, en este caso, de fracturas, está dado porque por el desgaste que tienen nuestros huesos y a eso lo conocemos nosotros osteoporosis. Pero bueno, nosotros sabemos que existe la osteoporosis, pero ¿qué es la osteoporosis? Es el desgaste de los huesitos Ya, pero que ¿qué va es? ¿Cómo lo podemos eh, determinar? ¿Ustedes han hecho prácticas con un hueso alguna vez? no, Listo. La osteoporosis se transforma en como ver una galleta. Es un hueso esponjoso que se rompe. Es tal y como ver una galleta o como ver un pan muy esponjoso, seco, por supuesto. A eso se traduce la osteoporosis. Entonces, vamos enumerando los riesgos en los que se encuentran, bueno, están inminentes los adultos mayores. Vamos a ver, dícteme los que yo ya les dije. A ver, ¿cuáles nomás tenemos? ¿Cuáles nomás?
El riesgo de Disculpe, caída, doctora. caídas, y esto nos dará fracturas. fracturas. Muy bien. Otro riesgo que tenemos, Las escaras, está bien. Por inmovilización vamos a tener el riesgo de úlceras de presión. ¿Qué más tenemos? Por el riesgo de inmovilización otra vez. ¿Qué más tenemos? El tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? O en este caso que se forme una trombosis. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Cuéntenme, hemos hablado ayer y hoy de los riesgos. ¿Qué más tenemos? También se podría incluir ahí la sarcopenia, la disminución de la musculatura. Ya, muy bien. Entonces tenemos en este caso la disminución de la masa muscular. ¿Y qué pasa si tenemos la disminución de la masa muscular? ¿Qué nos daría? ¿Cuál fuera en este caso la consecuencia de la disminución de la masa muscular? Lesiones frecuentes, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de lesiones frecuentes. Ayúdenme, ¿con qué más nosotros estamos enfrente cuando tenemos un adulto mayor? ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos? problemas de la visión, ¿Cómo? No les escuché. problemas de la visión, Ya, bueno, vamos solo a los adultos mayores frágiles. Ya tenemos caídas, tenemos los pacientes que están inmovilizados, tenemos en este caso la disminución de la masa muscular. ¿Cuál más tenemos? ¿Ustedes piensan que los pacientes adultos mayores son frágiles, son vulnerables? Sus sentimientos de tristeza se apoderan de ellos. Mm, sí, doctora, e incluso en el lugar donde yo estoy, incluso este nivel de adulto mayor también tienen un riesgo de drogas, Muy bien, enfermedad exactamente. mental de las personas también, o sea, y no solamente el paciente verá, sino también el tema de la persona que le cuida. O sea, porque se conjuga un estrés sumamente grande de parte también del cuidador por la impotencia de no poder controlar estos riesgos inevitables. Exactamente. Queridas compañeras, quiero que tomen mucha atención a lo que tenemos escrito en la pizarra, porque son los riesgos a los que estamos más expuestas al momento de cuidar y de tratar con un adulto mayor. El riesgo de caídas es inminente. El riesgo bueno, en este caso de caídas que nos dará como resultado, como consecuencia, una fractura, también en este caso se dará un traumatismo cráneo encefálico, que este puede ser leve, moderado o severo. La inmovilización nunca va a ser óptimo tener a un paciente en las mismas condiciones por periodos prolongados. Además, la disminución de la masa muscular, ustedes cuando no tienen masa muscular pueden caminar con seguridad, tienen estabilidad de tobillo, estabilidad de rodilla, estabilidad de cadera, ¿sí o no? No, no no. tienen la estabilidad. Son pacientes muy frágiles, muy vulnerables, que necesitan ¿qué? Necesitan medicina para conciliar el sueño, ¿sí o no? Sí, necesitan medicina para conciliar el sueño y necesitan mucha paciencia de la persona que le cuida. Y no solo eso, sino que el cuidador debe estar preparado para tener, en este caso, el cuidado de este paciente. ¿Por qué? Porque cuando una persona enferma de una enfermedad, por ejemplo, de origen psiquiátrico,
está al lado de una persona sana, tal vez nosotros no sabemos cómo lidiar, con qué palabras llegar, a qué momento le toca su medicina. Por ejemplo, tenemos un medicamento llamado risperidona, no sabemos a qué horas darle, a qué horas, cuántas gotas, cuántas tabletas, cuántos ml, etcétera, etcétera. Y además, una patología muy frecuente, y les puse entre paréntesis o entre comillas, los pacientes son farmacodependientes. ¿Y qué significa farmacodependientes? ¿Qué significa farmacodependientes? Dependientes de alguna medicina. Exactamente. Entonces, vamos a hablar aquí de un paciente. El paciente es diabético, por decirlo así, tiene diabetes mellitus, ya sea de tipo 1 o de tipo 2. Este paciente va a tomar antidiabéticos orales. Vamos a poner si tiene diabetes mellitus. Si mi paciente tiene hipertensión arterial, tiene que tomar un antihipertensivo. Además, si mi paciente se hincha, debe tomar, en este caso, un diurético. Si mi paciente tiene hiperplasia prostática, que generalmente empiezan a presentar esta patología los hombres a partir de los 50 años, pero si estamos cuidando a un paciente pasado de los 70, 80 años, este paciente va a tener sintomatología de hiperplasia prostática. ¿Y qué tienen los pacientes de hiperplasia prostática? Ellos van a tener disminución del chorro urinario, van a tener disminución, en este caso, ¿de qué? Del chorro, del calibre, de la cantidad. Pero si disminuye mi cantidad, mi vejiga va a continuar estando llena y voy a necesitar muchas veces ir al baño. Es por eso que los pacientes con hiperplasia prostática necesitan ir varias veces en la noche, lo que nosotros conocemos como nicturia. ¿Qué más tenemos nosotros? Lo más frecuente, pacientes que han tenido antecedentes de tener isquemias, ya sea cardíacas o en este caso cerebrales, pacientes que no tienen movilidad de la mano derecha, de la mano izquierda, del pie derecho, del pie izquierdo. Importantísimo conocer la lateralidad y la focalidad neurológica para nosotros poder movilizar a nuestro paciente. Patologías que se dan ahora muy frecuentes, el hipotiroidismo. Generalmente el hipotiroidismo está basado en qué? En que nosotros tenemos una glándula llamada tiroides y esa glándula en este caso secreta hormonas tiroides que nos permiten sentirnos bien. Son las hormonas del metabolismo, tales como que el metabolismo, si tenemos mucha hambre, si no tenemos hambre, si tenemos frío, si no tenemos frío, si tenemos sentimientos de tristeza, si tenemos sentimientos de alegría, si tenemos una piel húmeda, si tenemos una piel seca, si se nos cae el cabello, si tenemos un cabello fuerte, si somos gorditos, si somos flaquitos, importantísimo. ¿Qué más tenemos, compañeras? Generalmente las dislipidemias. Las dislipidemias se presentan cuando hay un aumento del colesterol y los triglicéridos. Y cuando existe este aumento, también vamos a tener el riesgo cardiovascular inminente, que en cualquier momento esa grasita que está circulando por nuestro cuerpo va a formar una placa de ateroma. Y esa placa de ateroma puede ir formándose hasta que obstruye la luz de las arterias y produce un infarto agudo de miocardio, o produce una trombosis, o produce, no sé, este coágulo de grasita viaja por la circulación y se va hasta nuestro cerebro, hacia nuestras piernas, hacia, no sé, las arterias del intestino como las mesentéricas, ¿sí? Entonces vamos a tener ese tipo de patologías más frecuentes. ¿Quién me dice otra patología frecuente que presentan los adultos mayores? Otra patología frecuente. Podría ser la gonartrosis o coxartrosis. Ya, cuando nosotros hablamos de gonartrosis o de la coxartrosis, nosotros estamos hablando de qué? Estamos hablando de el deterioro
¿De qué? De las articulaciones de la cadera y de la rodilla. ¿A quién de ustedes? Yo las veo todas jovencitas aquí. ¿A quién de ustedes no les ha dolido la caderita o no les ha dolido las rodillas? Yo tengo problemas, doctorita, de la rodilla. Me hicieron una infiltración en el brazo derecho y rodilla derecha. Ya, muy bien. Entonces, en base a a una radiografía que nosotros tomemos, nosotros vamos a identificar el grado de gonartrosis o de coxartrosis que presentemos. Ayer habíamos hablado de las coxartrosis que se presentan en 4 grados, ¿no? Generalmente el grado 3 y el grado 4 necesitan ya prótesis sustitutivas, ya sea parcial o total, ¿para qué? Para nosotros poder dar una movilidad y una mejor tipo de vida o de mejor calidad a nuestro paciente adulto mayor. Se presentan muchísimo, con muchísima frecuencia. Además, tenemos otra enfermedad tal como la artritis, como la artrosis. Además, otra patología más que ustedes van a ver. ¿Han escuchado sobre los tofos gotosos? No, doctorita. Los tofos gotosos son, en este caso, cristalizaciones que se presentan a nivel de las articulaciones cuando nuestro ácido úrico está sumamente elevado, nuestro perfil renal está deteriorado, ¿no? Está elevado. Ahí se elevan todos los asuados que vienen siendo creatinina, urea, ¿sí? Entonces, mis queridas, mi querido foro, nosotros identificamos que existen varias patologías que se presentan de acuerdo al paso de la edad. No es lo mismo indicarle a un paciente adulto mediano que debe beber entre 8 y 10 vasos de agua al día que a un paciente adulto mayor donde sabemos que su metabolismo y su función renal ha disminuido. Además, en este caso, mientras más movimiento y menos sedentarismo tenga nuestro paciente, vamos a tener una mejor calidad de vida. El riesgo de la muerte se encuentra para todas las personas, pero lo importante es, en este caso, evitar las complicaciones que se puedan presentar en el futuro. No sé si existe alguna pregunta hasta el momento. ¿Existe alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicas, hasta aquí? ¿Alguna duda? Doctora, una consulta. Según su conocimiento, ¿cuál es la enfermedad más comúnmente, o sea, más comúnmente reportada entre los adultos mayores? ¿Cuál es la enfermedad que más sobresale en esta situación? ¿Enfermedad de qué tipo, Gaby? Enfermedad, por ejemplo, la Patológica, la que estamos hablando. ¿Cuál más es la más común? frecuente, la Ajá. hipertensión arterial. La más frecuente, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Pero sobre todo, la hipertensión arterial. Le comento eso, doctora, porque aquí la más frecuente la están tratando a la osteoporosis. Ya, Ajá, a la más frecuente. Ajá. la osteoporosis es Porque una. a lo mejor ahí no sé, será por el tema de clima. Allá en Ecuador nosotros tenemos la ventaja de tener cuatro climas y acá realmente mantenemos en el país tenemos mucho tiempo también puede tornarse el tema del clima para que afecte este tema, para que produzca la osteoporosis, porque aquí tenemos un clima bastante frío en gran tiempo. Ya. El riesgo de la osteoporosis no se da por los cambios climáticos, Gaby, se da por el desgaste de los minerales, en este caso, que nos contribuye los huesitos. Generalmente las personas que más presentan osteoporosis son las mamitas, ¿no? Las mujeres. Además, también los hombres que han tenido no una buena alimentación. ¿Sí? Entonces, Oh. el diagnóstico de la osteoporosis es un diagnóstico, se podría decir que algo sencillo si se lo realiza a tiempo y preveríamos tener menos incidencia de fracturas o en este caso de discontinuidad ósea, ¿no? Los pacientes, como usted dice, el riesgo de la osteoporosis, tenemos un desgaste. Antes se creía que las personas que más tomaran leche son las personas que más fuertes tenían los huesos, pero ahora identificamos que los lácteos no son completamente buenos para la salud, debido a que nosotros ingerimos leche de vaca
la misma que tiene un exceso de anticuerpos en su contenido, ¿no? A los pacientes riníticos, por ejemplo, sé que en Estados Unidos ahora están en la etapa de primavera y la rinitis y las alergias se han levantado en una incidencia altísima por el polen. Correcto, correcto, doctor. Entonces, se ha levantado tanto y no podemos decir, yo me voy a quedar encerrada en mi casa para no respirar el polen que se encuentra en el ambiente, pero nos damos cuenta que nuestro cuerpo inmunemente se encuentra decaído, podríamos decirlo así, porque ya no podemos antes enfrentar, toda la vida ha habido las 4 estaciones. Pero ahora indíquenme ustedes, ¿será que antes había tantos alérgicos como los hay ahora? ¿Será que nuestra cadena de ADN se debilitó? ¿Será que en este caso nuestro sistema inmunológico está en este caso con hiperactividad y por eso tenemos una hiperrespuesta a los estímulos externos? Ahora, les hago una pregunta más. Si nosotros determinamos que ha evolucionado nuestro cuerpo, en este caso, por todos los agentes externos que tenemos en el ambiente, ¿cómo prevén ustedes el envejecimiento en unos 20 años? ¿Cómo prevén este envejecimiento? Cuéntenme, ¿cómo prevén nuestro envejecimiento en 20 años, sabiendo que nuestro sistema inmunológico se ha debilitado? Y aparte de estar debilitado, tenemos una hiperreacción de nuestra cadena de inflamación. A ver, vamos, Alexandra, a ver, participe usted. Bueno, yo creería que habría más enfermedades, ¿no? Ya que, como usted menciona, ciertas patologías dependen de la alimentación y pues hoy en día la mayoría de personas, por no decir todas las personas, consumimos productos que tienen bastantes químicos, lo cual hace que nuestro cuerpo se deteriore, se podría decir. Ya, Alexandra, sí, usted tiene mucha razón en lo que dice que la alimentación ha cambiado. Ahora nuestra alimentación tiene muchos transgénicos y además alimentos que se cambia, en este caso su ADN. Por tal motivo, eh, comer ensaladas, comer vegetales, tener una dieta balanceada, por supuesto que contribuye, pero contribuiría el doble de sus beneficios si fueran alimentos de tipo orgánicos, donde sean completamente naturales y sus vitaminas y sus nutrientes llegan a nuestro cuerpo a metabolizarse de una manera óptima. Cuando hablo de una manera óptima, es reabsorber el potencial y el beneficio que nos da. Ahora, nosotros hablamos de ingerir los alimentos naturales, pero en este caso necesitamos ayudar de muchas formas a nuestro organismo, tales como que, ¿será que para un dolor de pierna necesitamos tomar una bomba de Aínas? ¿Estamos ayudando a nuestros riñones? ¿Estamos ayudando a nuestro estómago? Cuando nosotros estamos al cuidado de un niño o de un adulto, utilizamos las medidas higiénicas, dietéticas necesarias, lavado de manos antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, al momento de realizar un procedimiento, al momento de cambiar de actividad o aunque sea nos desinfectamos las manos. ¿Cuál es el índice de infección de enfermedades nosocomiales cuando estamos hablando en el ámbito hospitalario? ¿Cuál es no sé, el rango de incidencia de las enfermedades adquiridas en la comunidad? ¿Será que con unas medidas higiénicas podemos disminuir el tipo de infecciones que se están dando?
Claro que sí, doctora. Con la prevención nosotros podemos hacer mucho. Como yo le decía en la clase anterior, si nosotros trabajaríamos más en políticas de prevención, tendríamos menos enfermos, y no solamente en la edad adulta o mayor, sino también ya desde la adolescencia, ¿no? Que se escucha mucho que empezamos ya a tener dolores de esto, dolores de aquello. Entonces, con prevención creo que lograríamos resultados mejores. Y para terminar, una sola pregunta. Gracias, Gaby, por su intervención. ¿Ustedes qué piensan de las personas que tienen un umbral del dolor elevado? Por ejemplo, conversan hoy con Alexandra, perdón por tomarles el nombre, y me dice, me duele la cabeza. Conversan el día viernes y me dice, es que me duele el estómago, es que me duele las rodillas, es que me duele la espalda, es que tengo migraña. La misma persona, estoy hablando de la misma persona. ¿Qué piensan de esa persona ustedes? Que todo podría ser psicológico. ¿Qué más? A ver, cuéntenme, ¿en qué más piensan de esa persona? Ustedes se encuentran con la misma persona, pero tiene una cara de decaimiento, tiene una cara de tristeza, pero todas las ocasiones que ustedes tienen la oportunidad de conversar con esa persona se encuentra con algún tipo de molestia. Que lamentablemente su sistema inmunitario no funciona correctamente. ¿Será que su mente está sana? Mm. ¿Será que su mente se encuentra saludable? No. La salud mental es muy importante y todo lo que tú piensas lo atraes. Cuando yo todo el tiempo estoy pensando que voy a estar enferma, puedo atraer la enfermedad a mi cuerpo. Por eso, cuando ustedes escuchan en deporte, dicen mente sana y un cuerpo sano, por supuesto, mientras la mente es más saludable, menos tipo de enfermedades tenemos. Hay pacientes que tienen diabetes 1, que tienen varias patologías, pero ustedes le preguntan si le duele algo y el paciente no refiere molestias porque tiene una mente saludable. Pero también tenemos a pacientes que tienen un conflicto con su mente y eso no les permite canalizar ideas diferentes más que las ideas del dolor y las ideas de la enfermedad. Cuando ustedes están conversando por primera vez con su paciente, cuando ustedes se lo presentan al paciente que ustedes van a cuidar, al paciente que ustedes, en este caso, van a aplicar medicina, en este caso, van a, no sé, a ir a su hogar, ustedes hacen un checklist, ¿no? ¿De qué tiene mi paciente? Y nosotros vamos donde un paciente que tiene una mente muy saludable, ¿sí que le duele? Nada, nada, muchas gracias por su compañía, nada. Pero cuando nosotros estamos con otro tipo de paciente, dice, ¿sabe qué? Me molesta la luz, me duele los ojos, tengo sonidos en los oídos, tengo la boca seca, me duele al pasar la saliva, me duele la cabeza, tengo los ojos irritados. ¿Les ha pasado eso que un paciente en un momento les llena de tanta información que tal vez si ustedes están tomando apuntes ni siquiera lograron hacerlo? Lo importante es tener la empatía necesaria para tener una comunicación exitosa con el paciente. Eso, mis chicas, muchísimas gracias por el conversatorio de esta noche. Vamos a dar por terminada la clase. Eh, Les agradezco por su presencia. Les agradezco por los conocimientos. Por favor, continúen leyendo la bibliografía cargada en la plataforma, que esto nos va a ayudar igual para interactuar en las clases. Me gustaría que hagan un poquito esta clase un poco más interactiva, debido a que alguna persona puede llenarles de información, pero hay ideas claves que deben permanecer en las personas que están tomando este curso virtual. Les agradezco muchísimo. Inge, le doy la palabra. Muchas gracias, chicas. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, Gracias, doctora. doctorita. Hasta mañana. Que tenga una buena noche. Muchas gracias, doctora.
Gracias, doctora Janina, por su magnífica ponencia. Muchas gracias a todos los participantes que nos siguen acompañando en esta amena noche. Recuerden, nos vemos el día de mañana en el horario de 5 a 6 de la tarde. Que tengan una excelente noche. Pueden seguir avanzando en el aula virtual con el material complementario, los foros, dejar sus dudas también en el chat o escribirnos por medio de nuestro chat de WhatsApp. Aquellas personas que hoy día nos escribieron o que necesitan una asistencia personalizada para ingresar al aula virtual o resolver alguna de las actividades, no duden en escribirnos. Estamos a la orden. Que tengan una excelente noche. Una vez más, gracias a la doctora Janina. Nos vemos el día de mañana, de 5 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.